El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió lo que le decía. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaban dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya casi inminente el tríodo pascual y la Sagrada Escritura viene en nuestra ayuda desde la primera lectura con el profeta Isaías, que tiene conocimiento de cosas bien importantes. Dios lo llamó desde el seno de su madre, al igual que nosotros, de la misma manera, que lo llamó para ser un servidor, y por eso se gloría en Dios. Que no importa el resultado de la misión, puede ser que haya predicado en vano, que no tenga fruto, o que al revés sea muy fecunda su palabra. El resultado no importa. Pero todo esto le ha servido al profeta y a nosotros para poner en Dios toda nuestra confianza, porque Él es nuestra roca inamovible, que nos sostiene ante los momentos de turbulencia, de dificultad, de tribulación. Pero hay algo mucho más hondo que Dios quiere revelarle al profeta y hoy a cada uno de nosotros. No solo quiero que seas un servidor. Dios le muestra al profeta y hoy a cada uno de nosotros que somos sumamente importantes para Él. Y por eso no solo estamos llamados a servirlo, sino a ser luz de las naciones, verdaderos hijos de Dios, que mostrando el amor que hemos recibido gratuitamente de Dios, podamos testificarlo a los demás con esa gratuidad con la que lo hemos recibido, con esa alegría de saber que es un don inmerecido y que Dios lo regala no para esconderlo debajo de la mesa, sino para que alumbre a los demás. Y los demás, viendo estas buenas obras, hechas solo por pura gracia de Dios, puedan dar gloria a Dios. Esa es nuestra vida cristiana. Y por eso esta Semana Santa es tan importante para nosotros, porque en cada Semana Santa ocurre una transformación, hay un paso, un progreso, si dejamos actuar a Dios. Dios quiere pasar por nuestra vida transformando toda nuestra tiniebla en luz, nuestro pecado en gracia, nuestra muerte en vida.
Y por eso nos invita a estar dispuestos. Y así el Salmo nos decía, mi boca va a ir anunciando tu salvación, Señor. Estamos a la espera de poder vislumbrar una vez más ese fruto salvador de Dios en nuestra vida. Y eso no podemos callarlo. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que Dios ha ido haciendo en nuestra vida para poder ayudar a otros a confiar en Dios, a creerse de verdad que para Dios somos sumamente importantes, que nos ama entrañablemente. Entrar desde esa dimensión al tríodo pascual nos invita a descubrir no solo a qué precio hemos sido salvados, no el oro o la plata, sino la sangre de Cristo, sino el infinito amor que Dios nos tiene. Y por eso hoy, como un díptico, el Evangelio nos muestra dos maneras de poder aceptar o rechazar esta acción salvadora de Dios, de poder participar de este amor entrañable. La primera parte del díptico nos muestra a Judas. Estamos en el contexto de la última cena, un contexto de intimidad. Le acaba de lavar los pies a los apóstoles, está dejando su mandamiento principal, su testamento. Y en este sentido, conmovido, Jesucristo dice, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Se empiezan a preguntar unos a otros, ¿quién es? Y vemos que en esta cena Judas lo traiciona, lo entrega, Pedro lo niega, pero también nosotros estamos metidos en estas entregas y traiciones al Señor, con nuestros pecados, con nuestras rebeldías, con nuestras indiferencias hacia Él o al prójimo. Y por eso en este díptico se nos muestra en primer lugar cómo Judas, en esa traición hay un origen. Me impresionó hoy, releyendo el texto del Evangelio de hoy, que remite al discurso del pan de vida, en el capítulo 6, en donde cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿también ustedes se van a ir? Y Pedro le dice en ese entonces, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? El evangelista dice que Judas en ese instante ya le había entrado el demonio en el corazón. Ya empezó a apartarse del Señor. Ayer en el texto del Evangelio se quejaba ante este despilfarro de haber ungido los pies de Jesús en vez de haberse dado ese dinero a los pobres. No por un amor a los pobres, sino porque era un ladrón, dice la Sagrada Escritura. Quería quedarse con ese dinero. Toda traición tiene un origen, pero eso lo sabemos todos. Todos pasamos por esa situación. Lo importante es lo que viene ahora. Judas quedó encerrado en su pecado. No fue capaz de entregárselo al Señor. Y por eso terminará como termina, ahorcándose. Totalmente distinto el segundo parte del díptico, en donde se nos muestra a Pedro, que ciertamente, aunque tiene toda la intención de querer seguir al Señor hasta entregar su vida, antes que cante el gallo, lo va a negar 3 veces, incluso cuando Jesús se lo había profetizado. Pero no se encierra en su pecado. Llora amargamente y se lo entrega a Jesús. Y por eso es confirmado en la fe. Por eso es la piedra principal del apostolado de la iglesia, la piedra fundamental. Porque no se quedó en sí mismo, no se encerró en el pecado, sino que se lo entregó a Jesús. Bueno, ¿de qué manera quieres vivir esta Semana Santa? ¿Manteniéndote encerrado en tu pecado o entregándoselo de una vez por todas a Jesús para que lo transforme en vida con su resurrección? Ahora ha llegado el momento de mi glorificación, dice Jesucristo, y Dios me va a glorificar en mí. Y así como Él ha sido glorificado, Jesucristo, también Él nos glorificará a nosotros con el fruto de su resurrección, si lo dejamos actuar. Pidamos al Señor que esta Semana Santa no nos encerremos como Judas, sino que le entreguemos todo a Jesús como San Pedro, para poder ser glorificados juntos con Él. Que así sea.